Lois Albert, postulante a juez penal unipersonal con subespecialidad en violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, Distrito Judicial Cusco. Toma asiento, por favor. Señor presidente, señores miembros de la Comisión de esta Junta Nacional de Justicia, buenas tardes. Quedo a disposición de ustedes para sus preguntas. Doctor Cruz Borda, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es su experiencia, doctor, en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y por qué este cambio de flagrancia a justamente esta modalidad delictual? Bien, doctor. He elaborado como juez del cuarto juzgado unipersonal de Cusco, especializado en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, que en adición de funciones también conformaban el segundo juzgado penal colegiado conformado, esto desde el año 2021, desde junio del año 2021, fecha en la que se ha implementado también la creación del módulo SNEJ, o Sistema Nacional Especializado de Justicia, en el Distrito Judicial de Cusco. Desde esa fecha me he desempeñado como juez en esa especialidad hasta finalizar, o hasta mediados del año 2024. ¿Ya? A partir de la creación de la unidad de flagrancia, que fue en noviembre del año 2024, es que se me ha encargado un juzgado unipersonal justamente en esa unidad, pero sin perjuicio de ello, también se me ha encargado, en adición de funciones, que continúe conociendo el despacho del, para esa vez ya me habían cambiado a otro juzgado del SNEJ, que era el segundo juzgado unipersonal de Urubamba, que también conformaba un órgano colegiado. Para esa oportunidad estaba a cargo prácticamente de 4 despachos, ¿no? Eso se ha mantenido hasta marzo del año 2025. ¿No? Entonces, durante todo ese periodo, doctor, he tenido a mi cargo conocer casos de estos delitos asociados a violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, tanto en la ciudad de Cusco como en la ciudad de Urubamba, ¿no? Que es una provincia que dista más o menos 1 hora y media del Cusco. ¿Y cuál es la incidencia de estos delitos en la zona a la que usted postula? Es un tanto alta, doctor. Bueno, básicamente por la idiosincrasia que tiene el hombre andino, ¿no? ¿Y qué considera usted que dentro de sus capacidades personales podría ayudar a que esta incidencia se reduzca? Doctor, yo siempre, o la mayoría de las veces, procuro instruir a las personas a las que, normalmente se sancionan para que evitan incurrir en ese tipo de ilícitos, ¿no? Muchas veces, por más que uno pueda poner una sanción, ¿no? A veces no lo entienden o no lo internalizan, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se someten a un procedimiento de simplificación procesal, ¿no? Sea una conclusión anticipada o una terminación anticipada, en el que se admiten los cargos, ¿no? Tengo de repente un poquito más de legitimidad para indicarles sobre las consecuencias de sus actos, ¿no? Y sobre la situación especial en la que se encontrarían de volver a incurrir en otro hecho delictivo, ¿no? Entonces, considero, doctor, que si tengo cierta empatía hacia las personas, porque comúnmente, por la naturaleza de los delitos, y como les digo, ¿no? He integrado órganos colegiados con otros magistrados, es alta la carga emocional, ¿no? No solamente respecto de la víctima, sino también respecto a los imputados, porque las penas son bastante graves, ¿no? Entonces, procuro de alguna manera educar a los litigantes a través de las decisiones para que justamente se logre lo que es política de Estado, ¿no? De erradicar estos actos de violencia. Los índices de estos delitos han venido subiendo. Pese a todos los esfuerzos en personal y en recursos que ha puesto el Estado, los índices han venido progresivamente subiendo en los últimos años. ¿Esto se debe a qué? ¿A que efectivamente hay más delitos o hay más personas que denuncian el delito? ¿O los dos? Creo que es más por lo segundo, doctor. Se ha hecho más visible, ¿no? Este tipo de actos
que por tradición quizás se intentaba solucionar dentro de, bueno, el ambiente doméstico, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Ello a consecuencia básicamente también de, bueno, del esfuerzo que hace el Estado por hacer propaganda respecto de que las personas ahora no van a quedar en impunidad, ¿no? Sino se les va a proteger y si de ser el caso se va a sancionar a los agentes de los delitos, ¿no? Porque, bueno, debido quizás por nuestra cultura, y antes quizás de que se priorice respecto de incidir en este tipo de conductas, normalmente lo que sucedía era que bueno, se procuraba que las partes involucradas solucionen su conflicto entre ellos, que el policía simplemente les decía, ¿no?, que miren, es un problema particular. Incluso era común, ¿no?, ver en la calle quizás algún conflicto de pareja y la recomendación general de nuestros conciudadanos era que no debíamos involucrarnos, que era un problema particular, ¿no? Básicamente, entonces, lo que antes sucedía no es que haya menos actos de violencia familiar antes, sino que de repente denunciaban menos, ¿no? O sea que el mayor número de denuncias corresponde a que las personas son más conscientes de que estas actitudes constituyen delito y que ya el Estado tiene que participar directamente en la regulación y en la, de alguna manera, disminución de estas acciones que son ilícitas. Sí, doctor. Usted tiene una maestría, estudios concluidos en Derecho Civil y Procesal Civil y también Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. En base a esto, ¿cuáles son las familias jurídicas que existen en el mundo? Nosotros derivamos de la familia latina, nuestro sistema jurídico es ese, pero aparte de esto, ¿cuáles otros sistemas jurídicos hay? El sistema jurídico islámico, doctor, bueno, antiguamente también se consideraba un sistema jurídico que, bueno, ha venido a menos, ¿no? Que tenía bastante incidencia influencia, perdón, de la URSS. Otro sistema es el anglosajón, ¿no? Y bueno, también se considera otro sistema, el oriental, con influencia de los chinos, bueno, de China, Mongolia, India, ¿no? Usted ha señalado el sistema islámico. ¿Qué cosa nos puede decir de la ley Sharia o la ley Sharia? ¿Qué sistema constituye este? Y se lo pregunto básicamente por la situación internacional que tenemos en este momento, ¿no? Los ataques a Irán, que Irán es, digamos, el país por antonomasia que representa lo que es la ley Sharia. Bien, doctor, bueno, el Islam está caracterizado justamente por remitirse al Corán, ¿no? Que es, bueno, y la ley Sharia justamente está vinculada a eso, ¿no? Más que jurídico, es algo moral, ¿no? Que parte de directrices que, bueno, Mahoma habría recogido en ese texto sagrado, ¿no? Entonces, la ley Sharia tiene bastante vinculación a lo religioso, ¿no? La Sharia es la ley en sí, ¿no?, para los islamistas. Sí, y desde ese punto de vista, ¿cómo mira usted, viendo su preocupación primero por la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en el Perú, que ya tenemos una tradición de muchos años en el sentido de que los derechos de las mujeres han ido en continua progresión y seguramente van a ir también, pero sin embargo en Irán es un país en el que ha sucedido todo lo contrario. Hasta el año 79 las mujeres tenían igualdad de derechos y ahora las mujeres son prácticamente una cosa. ¿Cómo ve usted esta involución de la situación de las mujeres? Bueno, remitiéndonos, doctor, a la realidad de Irán, ¿no? Sí, claro. Bien, eso ha obedecido a cambios de regímenes políticos, ¿no? Han asumido el gobierno, si no estoy equivocado, personas a las que se les denomina, bueno, de esa corriente chiita, ¿no?, que es la más radical, la más fundamentalista dentro del Islam, en el que, de acuerdo a sus leyes tradicionales y, como usted ha dicho, la Sharia y remitiéndose al Corán, ¿no?, las mujeres no tienen ninguna participación política, ¿no? De acuerdo a su idiosincrasia,
Entonces el varón es quien conduce no solo la familia, sino el gobierno del Estado. Es más, bueno, de acuerdo a nuestra concepción occidental, ¿no? Se está cosificando a las mujeres, cosa que, bueno, ellos lo tienen internalizado de otra manera, ¿no? Entonces, en base a sus concepciones que tienen ellos, básicamente remitidos a su religión y al Corán, es el que, como usted lo ha dicho, ¿no?, han puesto en una situación de notable desventaja al grupo femenino, al grupo de mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora para que, bueno, como usted dice, ¿no?, ese cambio drástico que se ha dado básicamente es en función de esa concepción cultural que se tiene por parte de ese grupo de personas que está dominando ahora Irán. Y bueno, tendría que ver respecto del, también hecho alusión a nuestro país, ¿no? ¿Qué podríamos aprender quizás de ello, ¿no? Justamente con estas políticas del Estado de erradicación de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se procura justamente erradicar, ¿no?, esa diferenciación entre varones y mujeres injustificada, ese estado de subordinación que, bueno, históricamente se habría dado en perjuicio de las mujeres, ¿no? Y doctor, ya yendo en concreto al tema, ¿cuál es su posición jurídica respecto a la prohibición de la conciliación en los procesos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? Bien, eso todavía, doctor, se ha dado cuando, cuando se emitieron las expresiones normativas respecto a la ley de conciliación, ¿no? Se había señalado ya, antes que exista todavía la ley 30.364, que estaba prohibido, ¿no?, el que se podía conciliar en materia de violencia familiar, ¿no? Ello obedece básicamente, doctor, a que se considera como indisponibles los derechos que están involucrados en este tipo de ilícitos, ¿no? Incluso no solo de ilícitos, sino remitiéndonos al ámbito del derecho de familia, ¿no? Cuando se requiere medidas de protección, también se está impedido, se prohíbe, ¿no?, la conciliación o la mediación entre las partes. Y ello también, doctor, se fortalece con el hecho de que se ha advertido, ¿no?, históricamente que la conciliación o el que las partes puedan arreglar particularmente el conflicto no ha solucionado en nada a largo plazo, ¿no?, el que pueda darse incluso, bueno, más adelante, luego de una conciliación, hasta un hecho trágico como el deceso de una mujer, ¿no? Y doctor, para terminar, ¿cuál es su criterio sobre el enfoque de interseccionalidad? ¿Qué es lo que usted va a tener que aplicar en buena cuenta para la plaza a la que postula? Sí, bueno, este enfoque está también positivizado en la ley 30.364, ¿no? Con el que, bueno, básicamente está referido a que este problema social que se tiene sobre la diferenciación injustificada, ¿no?, y el trato desigual entre varones y mujeres, no solo está en el plano jurídico, ¿no?, sino que en otras dimensiones y en otros aspectos de nuestra vida. Doctor de la Puente, ¿alguna pregunta? Gracias. Doctor Galindo. Gracias, presidente. Buenas tardes, postulante. Doctor, buenas tardes. En relación al trasvase que va a hacer, o al paso que usted va a hacer de una especialidad a otra, háblenos de la... Bueno, a ver, lo contextualizo mejor. En relación a los derechos del concebido, recogido en la Constitución Política del Perú, había una ley de desarrollo, ¿no?, que proscribe que tutela los derechos del concebido en los términos en que seguramente la ley que usted ya la conoce, porque va a la materia, va a la especialidad. Por otro lado, tenemos la posibilidad del aborto. ¿En qué circunstancias permite o se posibilita que haya un aborto sin que sea penalizado en la legislación peruana? En el aborto terapéutico,
Bueno, sí, básicamente en el aborto terapéutico, doctor, el eugenésico, si no me equivoco, tiene una pena menor, ¿no? Es un atenuante. A ver, háblenos del aborto terapéutico, del aborto eugenésico y del aborto sentimental. El terapéutico tiene que ver con el hecho de que a consecuencia del embarazo, ¿no?, se pueda poner en riesgo la vida de la gestante, ¿no?, de la madre, ¿no? En el aborto, bueno, eugenésico se está referido a que el concebido pueda adolecer de alguna anomalía que, bueno, pueda ser de tal magnitud, de tal gravedad que bueno, pueda resultar de repente su vida indigna, ¿no? Y respecto al aborto sentimental, bueno, esto está referido, doctor, bueno, se ha intentado también vincular al hecho de que la víctima haya podido ser, bueno, el embarazo haya sido a consecuencia de alguna agresión sexual, ¿no? Claro que también algunos han considerado que dentro del aborto terapéutico se podría considerar este supuesto de poder abortar a consecuencia de una agresión sexual, en el entendido que se podría ocasionar en la madre a futuro, posteriormente, una afectación de su integridad psicológica, ¿no? Eso es lo que parece, doctor. ¿Y en qué supuestos está proscrito? En todos los demás, doctor. No, o sea, ¿cuál de estos supuestos no está penalizado? A ver, el aborto terapéutico, doctor. ¿Y en los demás sí está penalizado? El eugenésico, sí, doctor. Solo que las penas son mínimas, ¿no? ¿Y ese señalamiento que hace usted respecto a penas mínimas se condice con esta ley y con la Constitución que hablan de la protección del concebido en cuanto a su vida, su salud y todo lo que le pueda alcanzar? Claro, bueno, doctor, porque usted está refiriendo que son penas irrisorias, ¿no? O sea, que finalmente no cumplen con valga la redundancia, con la finalidad de la pena. No he dicho, doctor, irrisorias, sin embargo, claro, son penas... bueno, yo lo estoy diciendo, son penas no superiores a 3 meses. Sí, doctor. Bien, podría implementarse de repente por el legislativo el que se pueda incrementar la penalidad, porque sí, en efecto, bueno, desde mi punto de vista también, la vida del concebido merece protección como está indicado, y bueno, de repente merece una tutela un poquito más reforzada, en el entendido que se haya una especial situación de indefensión, ¿no? No, por eso le digo, no hay una incongruencia discursiva entre una política estatal que protege la vida del concebido y por otro lado una legislación penal que establece penas mínimas en determinados supuestos. ¿Por qué no desregulamos y mejor despenalizamos el tema? No estaría de acuerdo en que se despenalice, doctor. Y bueno, como usted mismo lo está señalando, ¿no?, existe una predisposición hacia proteger la vida, ¿no?, del concebido. En la práctica, ¿cómo se cumple esa pena de 3 meses? En la parte ya de derecho penitenciario, supongo. Bueno, por la duración de la pena, es muy probable que pueda ser una pena suspendida o quizás una reserva de fallo condenatorio, ¿no? ¿No están proscritas las penas suspendidas? ¿Cómo se...? Respecto del aborto, no, doctor. No. A ver, pero respecto... Sí, pero respecto de la especialidad a la que postulo, claro, en el artículo 57 existe una prohibición expresa respecto de sancionar con una pena suspendida a quienes son agentes de delitos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, o de violación sexual, ¿no?, o de delitos sexuales, y entre otros que están especificados, pero no está el aborto incluido.
¿Y cuánto se establece perdón, y cómo se establece o cómo usted establece, porque usted tiene experiencia en materia fiscal, ¿cierto? ¿Cuál es el cargo actual que usted ostenta? Soy juez, estoy encargado como juez supernumerario del primer juzgado unipersonal transitorio en flagrancia de Cusco, que también en la división de funciones integra un juzgado penal colegiado transitorio de flagrancia. O sea, no he tenido experiencia en la fiscalía, doctor. Toda mi vida laboral he desempeñado en el Poder Judicial. Usted es un juez sentenciador. Sí, doctor, afortunadamente he tenido la dicha, ¿no?, desde mis inicios laborando en el Poder Judicial, en buena cuenta de años, el laborar también proyectando o colaborando con la producción de sentencias, ¿no?, en diferentes despachos, tanto de un juzgado especializado como de diferentes salas superiores, ¿no? Y posteriormente me vengo desempeñando de manera continua desde el año 2021, primero como juez de paz letrado supernumerario y luego como juez penal especializado, ¿no? Ok, muchas gracias, postulante. Es todo, presidente. Gracias a usted, doctor. Sí, doctor. Señor Cruz Borda, una pregunta que se estaba quedando en la hoja de vida. Mire, usted está registrando, y me imagino que ha tomado conocimiento de la información del ARIF, ¿no?, el Área de Registro e Información Funcional, que en el año 2025 y con la denuncia 19414 registra una por inconducta funcional. ¿Quién denuncia? Los señores, o el señor Linares Enoki Jimmy Alfredo. ¿Nos podría comentar, aclarar o precisar cuál es el motivo de esta denuncia que se le plantea? Entiendo que es en su labor como juez superior provisional, si mal no me equivoco. No, doctor. En primer lugar, como he venido indicando, soy solamente juez supernumerario. No se me ser imposible que se me promueva como provisional a una sala superior. En segundo lugar, doctor, respecto del denunciante que usted está mencionando, al respecto, mejor, para que pueda responder a su pregunta. En principio, formalmente no se me ha notificado con alguna denuncia al respecto. Verificado la hoja de vida, como usted ha mencionado, he notado, ¿no?, que existe una denuncia en mi contra. De las 4 personas que se registran como denunciantes, a una de ellas le ha identificado como a una persona que lo he condenado, ¿no?, por delitos contra la libertad sexual en su modelo de tocamientos indebidos. Entonces, por deducción, doctor, porque también en la hoja de vida no se menciona cuál es el motivo de la denuncia o respecto de qué trata, ¿no?, imagino que debe ser respecto de ese caso. Esta persona, doctor, está purgando una pena efectiva de 9 años. Y también esta persona ha interpuesto un recurso, una demanda de habeas corpus. Sí, claro, una demanda de habeas corpus que está pendiente todavía de que se emita un pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, dado que se ha interpuesto un recurso de gravedad constitucional. Tanto en primera como en segunda instancia se ha desestimado su demanda. Y del contenido fundamental, ¿no?, de sus argumentos es que se está cuestionando que no haya valorado adecuadamente los medios probatorios en el proceso ordinario, vale decir, en el proceso penal, ¿no? Entonces, por deducción, doctor, considero que de eso debo tratar la denuncia. Ya. Pero cuando le ha llegado la notificación de la hoja de vida, esa información ya estaba registrada, ¿no? Respecto a la denuncia ante la Junta, no desconozco. No, ya, correcto. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, presidente. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. La entrevista ha concluido. Muchas gracias, muy amables. Buenas tardes. Buenas tardes.